Hola querido amigo, querida amiga, en esta mañana nos da una alegría especial poder estar ante la presencia de nuestro Dios, pero también con cada uno de ustedes en la impartición de su palabra. El título que le hemos dado a la reflexión de esta mañana lleva Salid de ella, pueblo mío. La Semana Santa a la luz de la palabra de Dios y la historia. Y el texto que vamos a utilizar para comenzar esta reflexión es en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay una pregunta que es necesario hacerles en esta mañana. No es una pregunta teológica o compleja, es una pregunta más sencilla y más aterradora que un ser humano pueda hacerse frente a Dios. Y la pregunta ¿es posible adorar a Dios con toda sinceridad del corazón y que Él no acepte nuestra adoración? Piénselo bien. Antes de responder, no estoy hablando de personas hipócritas, no estoy hablando de los que odian a Dios, estoy hablando de personas buenas, sinceras, que oran, que lloran de emoción en los cultos, que llevan la Biblia bajo el brazo, que le piden a Cristo que bendiga su Semana Santa. Y sin embargo, estar haciendo algo que Dios jamás ordenó. ¿Es posible? El Señor Jesucristo responde con claridad que no deja lugar a dudas. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Marcos capítulo 7 versículos 7 al 8. Jesús no dijo eso a los paganos, lo dijo a gente religiosa, de personas que iban al templo, de hombres y mujeres que creían estar honrando a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y el veredicto de parte de nuestro Dios es devastador. En vano me rinden culto. Hoy vamos a examinar algo que la mayoría de las iglesias del mundo, incluyendo millones de congregaciones evangélicas, celebran cada año con música, con procesiones, con ayunos y lágrimas. Se llama la Semana Santa. Y vamos a hacernos la única pregunta que importa. ¿Lo ordenó Dios en su palabra o lo ordenaron los hombres? Y en este momento les voy a pedir algo probablemente difícil. Les pido que hoy, en este momento, suspendan por una hora lo que sus padres les enseñaron, lo que la iglesia en que crecieron les transmitió, lo que la cultura religiosa de los siglos les ha repetido y que me permita mostrarle, con ayuda de Dios, lo que la palabra de Dios misma habla y lo que la historia registra. Porque si algo nos ha prometido el Señor es esto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta mañana vamos a recorrer 7 verdades,
7 lecciones que nacen de las Escrituras y que son confirmadas por documentos históricos verificables. Al final, Dios mismo lanzará el llamado más urgente de los últimos tiempos. Y cada persona en este lugar que está escuchando, que va a ver la reflexión, tendrá que tomar una decisión. Así que vamos a orar. Señor, abre nuestro entendimiento, que tu palabra sea la lámpara en nuestros pies, que ninguna tradición humana nos robe la verdad que tú has prometido, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a la lección número 1, el principio que lo determina todo. Solo hacemos lo que Dios ordenó, nada más, nada menos. Antes de examinar la Semana Santa, necesitamos establecer una regla. No es la regla mía, no es la regla de ninguna denominación, es una regla que viene directamente de la boca de Dios, una regla que determina absolutamente todo lo que tiene que ver con tu adoración, con mi adoración. Y Moisés lo pronunció en el umbral de la tierra prometida, cuando el pueblo estaba por entrar en contacto con ah, los pueblos que adoraban a otros dioses falsos, con el ritual, con una alegría emocionalmente poderosa. Y esto fue lo que advirtió nuestro Dios con una claridad cristalina. Todo lo que yo os mando, eso cuidaréis de hacer. No añadiréis a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio 12:32. Quiero que noten, queridos amigos, dos provisiones en este versículo. No se puede añadir a lo que Dios no ordenó. No se puede quitar de lo que Dios sí ordenó. La adoración, entonces, no es un menú de donde podamos usted y un servidor escoger lo que más nos gusta, lo que más nos conviene. Es una obediencia total a lo que el Creador ha establecido. Pero Dios va aún más lejos. En el contexto inmediato de este mandato, en los versículos anteriores, Él dice algo que debería helarnos la sangre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a las cuales tú vas a heredar su tierra y las heredades, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti, y que no inquieras acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que sirvían estas naciones a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todas cosa es abominable que Jehová aborrece. Hicieron ellos a sus dioses. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 31. Dios les dio la oportunidad, les dijo que deberían de tener cuidado. ¿Y qué pasó? ¿Lo escucharon? ¿Lo estás escuchando tú y yo a través de lo que leemos cada día? Dios prohíbe expresamente tomar la forma,
el método, el ritual de adoración a los paganos y aplicarlo a su nombre. No importa si la intención es pura, no importa si nosotros digamos, no es que no estoy adorando a nadie en externo, no importa si lo estás dedicando a Cristo, no importa si te emociona profundamente, el método importa tanto como la intención. Dios mismo llama ese tipo de oración abominación. Aunque creamos que lo estamos adorando a Cristo a través de este tipo de adoración, de rituales. Pero la pregunta que en esta mañana tú y yo debemos hacernos es, ¿la Semana Santa es un mandato explícito de Dios en su palabra? ¿O es una forma de adoración que fue tomada de las naciones paganas y aplicadas al nombre de Cristo? Vamos a responder esa pregunta con hechos, con la Biblia primero y luego con la historia. El profeta Jeremías lo dijo de una manera solemne, hablando directamente al pueblo de Dios en su tiempo. Un pueblo que también mezclaba las costumbres de las naciones con la adoración al Dios de Israel. Y entonces podemos nosotros decir que la adoración a Dios es un acto de reverencia, es un acto de bondad, es un acto en el que usted y un servidor, pues podemos estar en comunión con Él, sin importar de dónde vengamos, quiénes somos, pero la única finalidad es lo que Dios dice en su palabra. Y entonces, volviendo, el profeta Jeremías lo dijo de una manera solemne, hablando directamente al pueblo de Dios en su tiempo. Un pueblo que también mezclaba las costumbres de las naciones con la adoración al Dios de Israel. Así ha dicho, o así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. En otra versión dice esta parte en especial, ni los astros ni los ah, horóscopos les des oído a lo que te diga, porque esto es vanidad. Más, palabras menos en la nueva traducción viviente. Y en Jeremías 2:3 nos habla de que en la traducción, nueva traducción viviente, esto dice el Señor, no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro a través de las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un hilo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, usa una imagen poderosa que debemos tener presente durante todo el estudio.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios 10, 21. Hay dos mesas, dos copas, dos tipos de adoración. No existe una tercera opción donde mezclemos ambas y llamamos el resultado cristiano. Eso es exactamente lo que el Concilio de Nicea hizo en el año 325 después de Cristo. Y a eso llegaremos en la lección 3. Pero primero necesitamos escuchar lo que Dios le mostró al profeta Ezequiel 600 años antes de Cristo. Y vamos a la lección 2. Ezequiel 8, Dios llama abominación al ritual de la deidad muerta. Dios llama abominación al ritual de la deidad muerta. El llanto por Tamuz, la Semana Santa, tiene un precedente bíblico y Dios lo condenó. Quiero llevarlos al capítulo 8 del libro de Ezequiel. Estamos aproximadamente en el año 593 antes de Cristo. El profeta Ezequiel está en Babilonia, en el exilio, y Dios en una visión lo toma del cabello y los transporta en el espíritu hasta Jerusalén. Le muestra lo que está ocurriendo dentro del mismo templo de Jehová, y lo que el profeta ve lo horroriza. Hay cuatro abominaciones que Dios le revela en este capítulo. Cuatro tipos de adoración pagana que el pueblo de Israel, el así llamado pueblo de Dios, ha introducido dentro de la casa de Dios. Pero hay una que quiero que veamos hoy con detenimiento. Es la tercera abominación. Y dice la palabra de Dios. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está hacia el norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿no veis, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Ezequiel capítulo 8 versículos 14 y 15. ¿Notaron dónde estaban estas mujeres? No estaban en un templo pagano en Babilonia. No estaban adorando en las afueras de Jerusalén. Estaban en la entrada de la puerta de la casa de Jehová, en el mismo templo del Dios verdadero, haciendo algo que creían que era devoción espiritual. Y la evaluación de Dios no fue eso está un poco mal, sino que fue abominación. ¿Y quién era Tamuz? Esta pregunta es fundamental para entender por qué este tipo o este versículo es directamente aplicable a la Semana Santa. Tamuz, llamado Tamuz en acadio y babilónico, era la principal deidad de la vegetación y de la fertilidad del mundo mesopotámico. Era un dios que, según la mitología babilonia, moría cada año. Y cuando llegaba el verano y las plantas se secaban, y resucitaba cada primavera, cuando la vegetación volvía a brotar. Era literalmente el ciclo de la muerte y la resurrección de la naturaleza, personificando en una divinidad.
Su culto incluía un periodo de lamento que duraba, escuchen esto, 40 días, durante los cuales los devotos lloraban, ayunaban, rasgaban las vestiduras y hacían ritos de duelo por la muerte de su Dios. Al término de esos 40 días de luto, venía la celebración de su resurrección. Y vayamos a la fuente histórica. La Enciclopedia Británica, edición académica, artículo Tamuz, el culto a Tamuz, incluía un periodo de lamento anual por su deceso o su descenso al inframundo, seguido de la celebración por su retorno. Su muerte y su resurrección simbolizaban el ciclo agrícola de la naturaleza. Otra fuente histórica, Franz Kumunt, Las religiones orientales y el paganismo romano, 1929, Alac, Madrid. Las fiestas de Adonis, Tamuz, incluyeron un periodo de duelo seguido de una adoración de resurrección, prácticas que se extendieron ampliamente por el Mediterráneo. Amigos, amigas, ¿cuánto dura la cuaresma? 40 días de ayuno y lamento antes de la Semana Santa. ¿De qué trata la Semana Santa en su estructura fundamental? Del duelo por la muerte de una divinidad, seguido de la alegría de su resurrección. ¿En qué época del año cae? En la primavera, exactamente cuando los ciclos de Tamuz y de Ishtar se celebrarán en el mundo pagano. La estructura es la misma, el periodo es el mismo, la época del año es la misma, y lo único que cambia o cambió es el nombre de la deidad. La estructura es la misma, el periodo es el mismo, la época del año es la misma. El único cambio es el nombre de la deidad. Y Dios a esto llama abominación. Alguien puede decir, pero nosotros no estamos llorando a Tamuz, estamos llorando a la muerte de Cristo. Eso mismo, compañeros, pensaban las mujeres israelitas del capítulo 8 de Ezequiel. Ellas creían que estar haciendo algo espiritual dentro del templo de Jehová. Dios no aceptó su sinceridad como justificación. El método, el ritual, la forma de adoración venía del paganismo. Y eso lo invalida todo. Esto no es opinión teológica, es el texto bíblico y el Señor Jesús advirtió. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El sincretismo religioso. El mezclar la adoración verdadera con formas paganas nunca ha sido aceptable ante Dios, ni en los días de Ezequiel, ni en los días de los apóstoles, ni hoy día. Lección número 3. El Nuevo Testamento y lo que Cristo instituyó. Cristo instituyó un solo memorial de su muerte, un solo recordativo para aquellos que tuviésemos la esperanza de volverle a ver nuevamente. Y esto no fue la Semana Santa. Pero antes de pasar a la historia del siglo cuarto, es necesario preguntarnos qué dice el Nuevo Testamento sobre cómo debemos conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo.
¿Hay algún mandato apostólico para celebrar la Semana Santa? La respuesta es absoluta. En todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, no existe un solo versículo, una sola instrucción apostólica, una sola práctica de la iglesia primitiva que ordene, sugiere e insinúe a la celebración de la Semana Santa anual. Cristo, en la noche antes de su crucifixión, instituyó un solo memorial de su muerte y lo instituyó él mismo, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. El memorial que Cristo instituyó fue la cena del Señor, pan y copa, simple, sin rituales elaborados, sin una semana específica del año, sin procesiones, sin velones, sin abstinencia de carnes, sin una cuaresma de lamento previo, simplemente el pan y la copa. Cada vez que los creyentes se reunían, proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿No es maravilloso, queridos? Que Dios, en su palabra, sí nos ha dejado un recordativo que debemos de realizar, esperando ese día grande y glorioso cuando estemos con Él cara a cara. La iglesia del Nuevo Testamento, por otro lado, se reunía a partir del pan y lo dice en una experiencia de Pablo, cuando eh, se llevó más tiempo el sábado y se promulgó la reunión hasta las primeras horas del primer día de la semana. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Hechos 27. No hay en este texto ningún otro de los hechos o en ningún otro de los hechos a las epístolas una semana de la pasión anual. Los apóstoles no la practicaron, los creyentes de Jerusalén no la celebraron, la iglesia primitiva no la conoce. Y el apóstol Pablo advirtió con terrible seriedad a las iglesias de Galacia que habían comenzado a incorporar observaciones de días especiales. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los meses, los tiempos y los años. Me temo
de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas capítulo 4, versículo de 9 al 11. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4, 9 al 11, vuelvo a repetir. Pablo no estaba hablando de personas que adoraban ídolos, está hablando de creyentes que habían abrazado el Evangelio y que ahora querían retroceder hacia la observancia de días, de meses, de tiempos y años, como práctica religiosa obligatoria. Y el apóstol dice, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol también advierte a los colosenses que vivían rodeados de cultos mistéricos, paganos, con sus propios calendarios y festividades. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Colosenses capítulo 2 versículo 16 al 18. La Semana Santa no fue instituida por Cristo, no fue instituida por los apóstoles, no fue practicada por la iglesia primitiva. Y entonces, ¿cuándo apareció? ¿Quién la instituyó? La historia nos da una respuesta inequívoca. Y pasamos a la lección 4. El Concilio de Nicea, en el año en que la política reemplazó la Biblia. ¿Qué dije? La política. Lo estamos viendo hoy en día. En el año 325 después de Cristo, cuando el Imperio Romano alteró la Pascua bíblica y abrió las puertas a las tradiciones paganas, debemos hacernos una pregunta concreta. ¿Existe algún documento cristiano de los siglos primero o segundo que describe una Semana Santa? Con procesiones, cuaresmas, ayuno de viernes, abstinencia de carnes la celebración de un domingo de resurrección específico en el equinoccio de la primavera. No, ese documento no existe porque esa práctica no existía. Pero lo que sí existía en las comunidades cristianas del siglo II era un debate intenso sobre cuándo celebrar la Pascua. Los creyentes de Asia Menor, herederos directos del apóstol Juan, la celebraban el 14 de Nisan, la fecha bíblica del Pesaj hebreo, sin importar, sin importar en qué día de la semana cayera. A estos se los llamó cuartodécimos, los días de 14. Policarpio de Esmirna, discípulo directo del apóstol Juan, fue uno de sus representantes más conocidos. Ellos seguían la tradición apostólica.
Roma, por otra parte, comenzó a insistir que la Pascua debía celebrarse siempre el domingo. Esta disputa duró décadas hasta que llegó el año 325 después de Cristo. En el Concilio de Nicea, ahí todo cambió. El Concilio de Nicea fue convocado por el emperador romano Constantino I. No fue convocado por el Espíritu Santo. No fue convocado por los apóstoles. Fue convocado por un emperador romano pagano que necesitaba unificar políticamente un imperio fracturado. Y en ese concilio, entre otras decisiones, se emitió un decreto que cambió para siempre la práctica cristiana. Se estableció la Pascua cristiana. Debía celebrarse siempre el primer domingo después de la primavera, después de la primera luna llena, después del equinoccio de la primavera, rompiendo definitivamente cualquier vínculo con el calendario hebreo y con la fecha bíblica del 14 de Nisan. ¿Por qué ese cambio? Escuchen la palabra del propio Constantino en sus cartas a las iglesias después del concilio, preservadas por Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico que estuvo presente. La fuente histórica es esta. Constantino I, carta a las iglesias 327 después de Cristo. En Eusebio de Cesarea, Vida de Constantino, libro 3, capítulo 8. Sería absolutamente inapropiado seguir las costumbres de los judíos. No tenemos nada en común con esa odiosa turba. Hemos recibido del Salvador un camino diferente de lo que dijo él. Repito, Constantino I, carta a las iglesias 327 después de Cristo. En Eusebio de Cesarea, Vida de Constantino, libro 2, capítulo 18. Sería absolutamente inapropiado seguir las costumbres de los judíos. No tenemos nada en común con esa odiosa turba. Hemos recibido de Salvador un camino diferente. ¿Lo escucharon? El argumento para cambiar la Pascua bíblica no fue ningún pasaje de las Escrituras, fue el antisemitismo institucional del Imperio Romano. El argumento fue, no queremos tener nada en común con los judíos. No fue revelación divina, fue política imperial. Y la nueva fecha elegida, el equinoccio de la primavera, era exactamente la fecha de las grandes festividades paganas en honor a Istar, también conocida como Astarte o Cibeles, la diosa babilónica de la fertilidad. En ese momento del año, todo el mundo mediterráneo celebraba el despertar de la primavera, la muerte del invierno y el renacimiento de la vida. Era el tiempo de los misterios de Osiris, de las festividades de Dionisio, de los rituales de Tamuz. Perdón, no fue una coincidencia, fue una estrategia del secretismo deliberado para facilitar la conversión de las masas paganas al nuevo cristianismo imperial, sin perder, sin pedirles que abandonaran sus ciclos festivos. La fuente histórica, Phillips Schaff, History of the Christian Church, volumen 3, página 380. El Concilio de Nicea separó la Pascua cristiana del calendario judío y lo vinculó al equinoccio de la primavera, acomodándose así el ciclo festivo del mundo romano. Otra fuente histórica.
Sosomeneo, Historia Eclesiástica, eh, capítulo 7, 19. Los que seguían la tradición de las iglesias de Asia celebraban la Pascua el 14 de Nisan, conforme a la costumbre apostólica, pero fueron obligados por el concilio a abandonar esta práctica. Lo que Nicea produjo no fue una reforma bíblica, fue una institucionalización del sincretismo entre el paganismo solar del imperio y la fe cristiana. A partir de ese momento, entonces, el camino quedó abierto para que todas las festividades del ciclo pagano, las festividades del invierno, las de primavera, las de los solsticios, fueran bautizadas con otros nombres cristianos y absorbidas en el calendario de la Iglesia oficial. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el odio y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. La lección número 5. Constantino, el arquitecto del sincretismo. El hombre que mezcló el paganismo solar con el nombre de Cristo. Necesitamos conocer al hombre que estuvo detrás de la transformación del siglo IV, Constantino I, llamado Constantino el Grande por la historia eclesiástica católica. Fue el emperador romano que en el año 313 después de Cristo legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán. Muchos lo presentan como un converso sincero, pero los hechos históricos cuentan una historia diferente. Constantino nunca renunció al paganismo de manera real. Siguió siendo el Pontifex Maximus del Imperio Romano, el sumo sacerdote del culto pagano, hasta su muerte. Su moneda y sus monumentos continuaron mostrando al Dios Sol. Y 4 años antes del concilio de Nicea, en el año 321, promulgó la primera ley dominical de la historia. Las palabras exactas de esa ley registradas en el Codex Justinianus son reveladoras. La fuente histórica, Codex Justinianus, tomo 3, capítulo 12, párrafo 2, decreto del 7 de marzo del 321. Que todos los jueces, los habitantes de la ciudad y los artesanos descansen el venerable día del sol, Dei Solis. El venerable día del sol no es el sábado bíblico, no es el día del Señor de la Biblia. El Dei Solis, el día consagrado al sol Invictus, la deidad solar suprema del paganismo romano tardío. Esa fue la justificación del domingo como el día de descanso, no una revelación bíblica, sino una ley civil pagana. Lo que Constantino constituyó fue una fusión estratégica. Tomó el marco del paganismo solar, el día del sol, las fiestas del equinoccio de primavera, los ciclos de muerte y resurrección de las deidades de la naturaleza, y las cubrió con un ropaje cristiano. Cristo reemplazó al sol, la Pascua reemplazó a Istar, la Cuaresma reemplazó al ayuno por Tamuz,
pero las fechas, los ritmos, las estructuras rituales y la filosofía subyacente permanecieron intactos. Esto tiene un nombre en la historia de las religiones: sincretismo, que es la fusión o la combinación de diferentes creencias o tradiciones. Y la Biblia lo tiene otro nombre: o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. El adulterio espiritual es exactamente eso: mezclar la adoración al Dios verdadero con formas y rituales y estructuras que pertenecen a otro sistema. Es servir en la misma mesa al Señor y al mundo. Es exactamente lo que el apóstol Pablo llama participar de la mesa de los demonios. Y el profeta Oseas, hablando de parte de Dios a un pueblo que también mezclaba la adoración a Jehová con los rituales de Baal, escribió algo que podría leerse en cualquier periódico hoy: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Destruidos por falta de conocimiento, no por maldad, no por ignorancia, por seguir lo que los padres transmitieron, sin examinarlo con la palabra de Dios. Y hoy en día es lo que muchos, sí, lo que nuestros padres nos enseñan. Eso es lo que está ocurriendo con millones de creyentes sinceros que celebran la Semana Santa hoy día de hoy. La lección 6: los elementos de la Semana Santa, un examen bíblico e histórico. La Cuaresma, el Viernes Santo, Easter, velas y procesiones. Biblia o Babilonia. Los 40 días de Cuaresma. El periodo de 40 días de ayuno, abstinencia, lamento que preceden a la Semana Santa no aparecen en ningún texto del Nuevo Testamento como práctica cristiana ordenada. Sin embargo, aparece en el documento en los cultos a Tammuz, en Mesopotamia, y en los cultos a Adonis en el mundo griego. Los devotos guardaban 40 días de luto por la muerte de su divinidad antes de celebrar su resurrección. Y la fuente histórica: Alexander Hislop, The Two Babylons, 1853, capítulo 3, sección Lenz. El ayuno de 40 días de Cuaresma fue tomado de las prácticas paganas del luto por Tammuz, documentadas en Babilonia. Tertuliano en el siglo III ya señalaba que el ayuno prolongado antes de la Pascua no era una institución apostólica. Otra fuente histórica: Tertuliano de Leiuniu sobre el ayuno. Siglo III, Tertuliano, uno de los padres más antiguos de la Iglesia latina, ya profesaba en su tiempo, ya protestaba en su tiempo contra la imposición de los ayunos que no eran apostólicos. Esto confirma que la práctica de la Cuaresma surgió después de la época apostólica. Número 2. El nombre de Easter, Pascua en el mundo anglosajón. En el mundo de habla inglesa, la Pascua se llama Easter. Este nombre no viene del hebreo,
del griego ni del latín cristiano. Viene de Eostre u Ostara, la diosa anglosajona de la primavera y la aurora. El monje inglés Beda, el venerable, en el siglo III documenta este origen con absoluta transparencia. La fuente histórica, Beda el venerable, de Temporus, de Temporum Rationi, capítulo 15, siglo octavo. Eusturtumat es como nosotros llamamos actualmente el mes de las fiestas de Pascua. El nombre viene de Eostre, una diosa de las antiguas gentes, en cuyo honor se hacían festividades en ese mes. Ahora esas festividades llevan el nombre de la Pascua del Señor. El nombre de la diosa pagana de la primavera fue aplicado directamente a la celebración de la resurrección de Cristo. Esto no es interpretación está documentado por un monje de la iglesia. Número 3, el Viernes Santo como día sagrado. No existe en el Nuevo Testamento un solo mandato para consagrar el viernes como día sagrado, anual de conmemoración de la crucifixión. La muerte de Cristo se conmemora en la Cena del Señor, instituida por él mismo. No es un día del año. El Viernes Santo, como observancia litúrgica, fue desarrollado por la Iglesia de Jerusalén en el siglo IV, perdón, y según los documentos de la monja Egeria, que viajó a Tierra Santa entre los años 381 y 384, describió las primeras liturgias de la Semana Mayor. La fuente histórica, Egeria Itinerarium, diario de peregrinación 381 al 384 después de Cristo. Capítulos 17 y 18. Perdón, capítulos 27 y 38. Vuelvo a repetir, la fuente histórica Egeria Itinerarius, diario de peregrinación 381 al 384 después de Cristo, capítulos 28 y 38. La primera descripción detallada de una Semana Santa con procesiones, velas nocturnas y liturgias específicas para cada día. Esto ocurrió 350 años después de la ascensión de Cristo. No fue una institución apostólica. Número 4. Las velas, procesiones y ritos nocturnos. Las procesiones nocturnas con antorchas, con cantos fúnebres, los ritos de duelo con llanto y postración eran características centrales de los cultos mistéricos grecorromanos en honor a Isis, Osiris, Dionisio y los dioses de la vegetación. Estas prácticas necesitaban ganar adeptos entre las poblaciones paganas sin pedirles que abandonaran sus expresiones emocionales de adoración. Y la número 5, la abstinencia de carne. La prohibición de comer carne los viernes de Cuaresma es una regla eclesiástica medieval sin fundamento en el Nuevo Testamento. Es más, el apóstol Pablo lo denunció como señal de apostasía en los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ella o de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo
capítulo 4, versículo del 1 al 3. Pablo describe como una señal de apostasía el mandato humano de abstenerse de ciertos alimentos es exactamente lo que la Iglesia romana instituyó con la abstinencia de carnes en la Cuaresma y el Viernes Santo. Y pasamos a la lección 7. El mundo evangélico, salir de Roma sin salir de sus tradiciones. La Reforma examinó la doctrina, no eximió el calendario. Alguien en este lugar puede estar pensando, hermano, todo eso describe al catolicismo. Nosotros somos evangélicos, nosotros seguimos la Biblia y rechazamos las tradiciones humanas. Les hago una pregunta con amor, pero con toda honestidad. ¿Examinaron de dónde vienen las prácticas que heredaron cuando salieron de Roma? La Reforma Protestante del siglo XVI fue una de las obras más poderosas del Espíritu Santo. En la historia de la Iglesia, Martín Lutero recuperó la justificación por la fe sola, por la gracia sola, por Cristo solo, por la Escritura sola. Calvino recuperó la soberanía de Dios. Zwinglio recuperó la simplicidad del culto. Fueron, en su momento, movimientos poderosos y necesarios, pero la reforma tuvo un límite, queridos. Fue una reforma doctrinal, no una reforma litúrgica completa. Lutero mantuvo el año litúrgico con la Navidad y la Semana Santa. El anglicanismo lo conservó. El metodismo, nacido del anglicanismo en el siglo XVIII, lo heredó. Y de estas corrientes nacieron los bautistas, los pentecostales y la mayoría de las denominaciones evangélicas que llegaron a Latinoamérica. El resultado es que hoy millones de evangélicos latinoamericanos que rechazan la adoración a María, el purgatorio y la transubstanciación, celebran sin embargo el Viernes Santo, la Cuaresma y el Domingo de Resurrección. No porque la Biblia se los ordene, sino porque lo heredaron de la Reforma, que a su vez lo heredó de Roma y que a su vez lo heredó del sincretismo y que es la fusión o combinación de diferentes creencias o tradiciones del Concilio de Nicea. Repito, el resultado es que hoy millones de evangélicos latinoamericanos que rechazan la adoración a María, el purgatorio y la transubstinación celebran, sin embargo, el Viernes Santo, la Cuaresma y el Domingo de Resurrección. No porque la Biblia se los ordene, sino porque lo heredaron de la Reforma, que es a su vez, que esta a su vez la heredó de Roma, que a su vez Roma la heredó del sincretismo, que a su vez la fusión o combinación de diferentes creencias o tradiciones en el Concilio de Nicea. Hoy en día la mayoría hemos salido del catolicismo, pero no hemos salido de sus tradiciones por completo. Y el problema no es la maldad. El profeta Oseas dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El problema es que nunca se hicieron la pregunta, ¿dónde está el mandato bíblico para esto? ¿Te has preguntado? ¿Dónde está el mandato bíblico para lo que celebras y la manera que adoras a nuestro Dios en estos días en particular?
Pedro habla a los creyentes dispersos del primer siglo. Muchos de ellos, convertidos del paganismo, les recordó algo fundamental y Dios nos lo recuerda a nosotros en esta mañana. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. La sangre de Cristo nos rescata de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Eso incluye las tradiciones religiosas heredadas. El Evangelio no solo cambia la doctrina, cambia las prácticas, nos llama a examinar todo a la luz de la palabra. Como los bereanos de quienes la Biblia dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Lección número 8. El llamado final de Dios a su pueblo. Apocalipsis 18:4. El grito más urgente de las últimas páginas de la Biblia. Llegamos al final. Y quiero que entiendan que todo lo que hemos visto esta mañana, la advertencia de Ezequiel, la historia de Nicea, los orígenes paganos de los rituales, todo eso no es para condenar a nadie. En el contexto histórico y bíblico del llamado más urgente que Dios lanza en las últimas páginas de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis 17 y el 18, Juan ve una visión, ve una gran ramera sentada sobre muchas aguas. Y esa ramera representa a los sistemas de adoración falsa que han corrompido todas las épocas. Y el capítulo 18, Dios hace sonar una alarma que resuena hasta hoy. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:4, así. Notar, ¿a quién le habla Dios? No a los paganos, no a los ateos, no a los que nunca le conocieron. A su pueblo, salir de ella, pueblo mío. Son los que llevan su nombre, los que se reúnen en sus templos, los que oran y cantan y estudian su palabra. Y Dios le dice, salid. Salir no es un acto de odio hacia los que permanecen. Salir es un acto de hacia Dios, de amor, de lealtad, de obediencia. Salir es dejar que Cristo Jesús sea el que gobierne nuestras vidas y que por amor a Él le glorifiquemos en espíritu y en verdad. Es decir, Señor, aunque esto sea lo que mis padres hicieron, aunque sea lo que todos a mi alrededor hacen, aunque me cueste la incomprensión y muchas veces el rechazo de los demás, yo elijo adorarte como tú lo ordenas, no como los hombres lo diseñaron. El profeta Ezequiel nos muestra quiénes son los que Dios señala y protege en los tiempos de juicio. Sí, va a llegar un juicio en el cual tú y yo tenemos que enfrentar solos ante nuestro Dios. No son los que participan sin saber
sin saberlo, en las abominaciones, son los que conocen y no pueden quedarse callados. Y les dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ellas. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. La señal de Dios va sobre los que gimen, los que ven la mezcla, ven el sincretismo, ven la adoración contaminada, y su corazón dice: Señor, esto no está bien, esto no es lo que tú ordenaste, enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Y el Señor Jesús mismo estableció cuál es la adoración que el Padre busca. Pero la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Juan capítulo 4 versículos 23 y 24. El espíritu y en verdad, no en emoción y en tradición. No es no es sinceridad, no es herencia pagana, es en espíritu y en verdad. La adoración verdadera tiene un contenido de verdad y ese contenido lo determina exclusivamente la palabra de Dios. No el concilio de Nicea, no Constantino, no la tradición de la iglesia, no Roma, no la herencia evangélica que nunca fue examinada. El Señor Dios también habló a través del profeta Ezequiel a su pueblo sobre la responsabilidad de los que conocen la verdad. Y a los hijos de Israel les dirás, o, o les diré: así dice Jehová el Señor: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Ezequiel 20, 18 a 19. En resumen, las 8 lecciones que hemos visto esta mañana. Número 1, el principio bíblico es claro. Solo hacemos el culto lo que Dios ordenó, ni añadir ni quitar. Deuteronomio 12:32. Número 2, Ezequiel 8:14. Condena el llanto por Tamuz, ritual de duelo por una deidad que muere y resucita dentro del propio templo de Jehová. Dios lo llama abominación. Número 3, el Nuevo Testamento instituyó un solo memorial de la muerte de Cristo, que es la Cena del Señor. No existe mandato apostólico para una Semana Santa. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Número 4, el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, separó la Pascua bíblica del 14 de Nisan por motivos políticos y antisemitas, no por revelación divina. Eusebio, Vida de Constantino. Número 5, Constantino fusionó el paganismo solar con el cristianismo. Su ley del Dei Solis 321 después de Cristo lo confirma. Esto es sincretismo. Esto es adulterio espiritual. Santiago 4:4. Número 6, los 40 días de Cuaresma, el nombre Easter, el Viernes Santo, las velas y la abstinencia de carnes tiene origen pagano documentado, no bíblico. Islop, Vedá, Egeria, Tertuliano. Número 7, el mundo evangélico heredó estas tradiciones de la Reforma, que las heredó de Roma, que las heredó de Nicea. Salir del catolicismo no equivale a salir de sus tradiciones, Oseas 4:6. Número 8, el llamado final de Dios es: salid de ella, pueblo mío. Un llamado de amor del Padre
en espíritu, en verdad, adorarle. Apocalipsis 8:4, Juan 4:23 al 24. Hermanos, queridos amigos, Dios hoy no viene aquí a atacar a nadie. No vine tampoco yo, servidor, a señalar a las personas que celebran la Semana Santa. Con sinceridad, vine a hacer lo que hace un amigo, decirles lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, aunque duela, porque Dios a todos nos quiere salvar, porque el Señor también te ama a ti, nos ama a todos y en su momento Él nos da la oportunidad de conocerle, de escudriñar su palabra. En su momento Él nos da la oportunidad de enfrentarnos con nosotros mismos y con las Escrituras. Lo que hemos examinado hoy no es opinión mía, es la Biblia, es la historia, es evidencia verificable que cualquier persona honesta puede comprobar por su cuenta. Si lo que escucharon hoy es verdad y es verdad, entonces tiene enfrente a ustedes una decisión, no una decisión sobre si son buenos o si son malos. Es una decisión de vida o muerte, compañeros. Una decisión sobre si van a adorar al Dios verdadero como Él lo pide o si van a seguir observando tradiciones que Él nunca ordenó. Y cuando llegamos a conocer la verdad, la ignorancia, compañeros, deja de ser excusa. Eso no me lo inventé yo, lo dijo el propio Dios a través del apóstol Pablo. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos, a usted y a un servidor, a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Si hoy el Espíritu Santo les está diciendo en su corazón, lo que escuché es verdad y necesito examinarlo, eso es la voz de Dios llamándoles. Si hoy su corazón dice, Señor, yo quiero adorarte como tú ordenas, no como me enseñaron los hombres, eso es el Espíritu Santo obrando. Escuchen, obedezcan, obedezcan. No hoy, no para mañana, es en este momento. Escúchenlo, obedezcan. No para mañana, es para hoy. Porque el llamado de Apocalipsis 18 no es un llamado para un futuro distante, es un llamado para ahora salir de ella, pueblo mío. La pregunta final de la que les dejo hoy es la misma que Josué dijo al pueblo de Israel en las fronteras de la tierra prometida. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos entonces. Hoy a quién serviré, sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Y antes de terminar, quiero hacer una invitación a todos los líderes de las diferentes denominaciones a escudriñar la palabra de Dios, a dejar que ella sea la norma de fe y de justicia y que a través de su palabra usted y un servidor podamos compartir a otros lo que Dios ha dejado en sí mismo. Y téngalo en cuenta que al final usted y un servidor vamos a darle cuentas a Dios de lo que hemos conocido, de lo que hemos aprendido, pero también de lo que hemos enseñado. Y su sangre, si alguien se pierde porque usted no está compartiendo la palabra de Dios de acuerdo a las escrituras, Dios le va a pedir cuentas. Así que Dios nos invita a que nosotros hagamos de la palabra de Dios la única norma de fe y de justicia para nuestras vidas. Oremos. Hoy, Padre querido, su palabra ha sido una lámpara, ha alumbrado lo que estaba en la oscuridad de la costumbre y la tradición heredada. Señor, reconocemos que hemos heredado muchas maneras de adorarte que no vienen en tu palabra, que en muchos casos hemos seguido a nuestros padres sin preguntarnos si tú lo ordenaste, que la emoción ha reemplazado a la verdad y la costumbre ha ocupado el lugar de la obediencia.
Hoy te pedimos perdón, no porque seamos los peores de los pecadores, sino porque ahora sabemos más y quien sabe más tiene más responsabilidad. Que el Espíritu Santo hoy en nosotros, lo que prometiste a Ezequiel, Ezequiel 34:26, danos un corazón nuevo, un corazón que te ame lo suficiente como para obedecerte, no para emocionarse contigo, un corazón que verdaderamente te adore en espíritu y en verdad. Respondemos al llamado de Apocalipsis 18. Queremos salir, queremos ser parte de los que en estos últimos tiempos adoran al Padre como el Pi. Escríbenos, por favor, en el libro de la vida. Y si alguien en esta mañana nos está escuchando, que su Santo Espíritu, oh Dios, haga maravillas en su vida. Que por favor, oh Dios, usted conteste las peticiones íntimas de su corazón. Que hay personas, querido Padre, que probablemente estén en esa búsqueda, probablemente estén en una situación desesperante. Querido Dios, de una manera especial ponemos a los líderes de nuestras naciones. Hoy en día, querido Padre, hemos visto que aún líderes cristianos están ungiendo a un líder político, aparentemente que es bendición de parte de usted. Pero si un líder político, Señor, hace lo que contrario a su palabra, está haciendo la obra de Satanás. Y así muchos líderes cristianos, muchos pastores, muchos laicos. Tenga piedad y misericordia de nosotros, oh Dios, y ayúdenos a reconocer que solo a usted debemos de adorar, que solo a usted debemos de servir, y que sobre todas las cosas su palabra es la única que nos debe dar la pauta a cada uno de nosotros para poder guiarnos en nuestra vida diaria. Querido Dios, no somos dignos de estar ante su presencia. Querido Padre, hay muchas situaciones que en nuestra vida, sin lugar a duda, necesitan ser cambiadas. El viejo hombre, nuestras cosas que nos atraen, nuestras inclinaciones. Pero en esta mañana venimos a usted en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo que nos dé la oportunidad de un nuevo comienzo en usted. Querido Dios, que no por las obras que hagamos pensemos que vamos a ganarnos la salvación o no la estamos ganando. De una manera especial le suplico una bendición por el familiar de el amigo que su familiar murió. Su gracia y su amor esté con ellos. Y que él, como nosotros hoy en día, recordemos que el día grande y maravilloso cuando usted venga en gloria y majestad, nos gozaremos y nos alegraremos con usted. Porque usted nos ha traído en su palabra vida, salvación y esperanza, y es la que queremos impartir en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga, queridos amigos, queridas amigas. Es mi deseo y es mi oración en esta mañana. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.